Hola, buenos días, tardes o noches según el horario que nos estén viendo. La razón de este video es para explicarles sobre el tema de Tab Question o Question Tabs. Somos el CBT72 Andrés Quintana Roo. El equipo se conforma por Eder Giovanni Polian, Marco Alejandro Chávez Santos y su servidor Roger Eduardo Quintal Santos. Somos del aula 7 de la carrera de programación. A continuación, se explicará el concepto del tema anteriormente mencionado. Yo les explicaré cómo se forman las question tags o tag questions. Las question tags son preguntas cortas que se colocan justo después de una frase. Por ejemplo, you are a dentist, aren't you? ¿Eres un dentista? ¿No? Para un hispanohablante parece una tontería tener que aprenderse qué son, cómo se usan y cómo se forman, porque nosotros con un simple no lo arreglamos todo, pero decir una frase en inglés y acabarla se nos hace difícil. Nunca hay que decir you are a teacher, ¿no? Es incorrecto y suena muy pero muy mal. Por eso necesitamos aprender a formar correctamente las question tags en su frase correspondiente. Al principio parece un poco complicado, pero con un poco de práctica dominaremos el tema. Pues vamos a ello. Y ahora veremos cómo se forman las question tags. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuando una frase está en forma afirmativa, el verbo de la question tag irá en negativo. Un ejemplo sería she is beautiful, isn't she? Ella es hermosa, ¿cierto? Tras el verbo se le añade el pronombre personal que corresponda con el sujeto de la frase principal. Por ejemplo, si decimos Peter and Anna are married. Peter y Anna están casados. La question tag incluirá la forma de la tercera persona del plural en negativo, aren't, más they, aren't they, así. Vamos bien. Con el verbo to be es así de fácil, pero cuidado, que ahora la cosa se va complicando. La segunda regla es que formamos las question tags con el verbo auxiliar de la oración principal, seguido de pronombre personal, que se refiere al sujeto. El problema viene cuando la oración principal no tiene verbo auxiliar. Por ejemplo, Sandra asked a question, didn't she? Didn't she? ¿Qué hemos hecho? Como la frase principal está en pasado afirmativo y no contiene un verbo auxiliar, nosotros le añadimos el verbo auxiliar correspondiente. Es decir, en el ejemplo anterior, Sandra asked a question, le debe seguir una pregunta, ya que sabemos que las interrogaciones llevan siempre un verbo auxiliar. En presente afirmativo es do, does. En presente negativo, don't, doesn't. En pasado afirmativo es did. En pasado negativo, didn't. Por tanto, la pregunta que le siga debe llevar al auxiliar correspondiente. Si la pregunta es afirmativa en forma pasada, Sandra asked a question, le añadiremos el auxiliar en negativo, didn't. Parece muy complicado, pero en realidad es muy simple. Es añadir un auxiliar para crear la interrogación y ponerlo en negativo, si la frase principal es afirmativa. Gracias. Bueno, ahora yo les explicaré cómo son las tag questions en negativo. Esto se asimila a lo que dijo mi compañero anteriormente. Cuando la oración está en afirmativo, la pregunta pasa a estar en negativo. Entonces, cuando la oración está en negativo, la pregunta debe ser afirmativo. Un sencillo ejemplo es you didn't call me yesterday, did you? Tú me llamaste ayer, ¿cierto? O otro sería
You don't live in Mexico, do you? Tú no vives en México, ¿cierto? Para resumir todo esto, de cómo hacer la stat question, se deben tomar en cuenta 4 importantes reglas. La primera es ver si la oración está en positivo, entonces pasaría a negativo, y entonces viceversa. La otra regla es que deben coincidir los tiempos verbales. O sea, si la oración se habla en presente, la pregunta también debe ser así. Si se está hablando en pasado, la pregunta también debe estar en pasado. Y por igual, si está hablando en futuro, también debe estar hablando en futuro la pregunta. Un ejemplo es, You won't come in, will you? Tú no vendrás, ¿cierto? Y la última regla sería el pronombre. Básicamente, el pronombre que aparece al principio debe ir también en la pregunta. Un ejemplo del futuro sería, You won't come in, will you? Tú no vendrás, ¿cierto? Aquí estamos haciendo sobre los tiempos verbales. Como won't viene siendo la negativa del futuro, entonces en la pregunta se usa el will, que viene siendo el positivo. Y la última regla sería el pronombre. El pronombre que se usa en la oración también aplica en la pregunta. Por eso se usa el will you, porque también corresponde que al principio se usó you want. Y estas son las reglas que se deben seguir para poder hacer la stat question. Showing them what love is all about. Where did all the time go? Ahora vamos a aplicar las reglas que mencionó mi compañera anteriormente. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos la oración You like pizza. ¿Te gusta la pizza? La primera regla que mencionaron es que si es afirmativo o positivo, en este caso es positivo la oración, la task question sería negativa. La segunda regla sería el tiempo verbal, en que este caso es presente. Entonces la negativa sería don't, porque se usa un verbo. La tercera regla sería identificar el pronombre. Entonces quedaría de la siguiente manera la oración. You like pizza, don't you? ¿Te gusta la pizza, no es cierto? Ahora vemos un ejemplo de negativo a positivo. Un ejemplo sería I can't play soccer. Yo no puedo jugar soccer. Aquí estamos usando la palabra can't, que es negativo. Entonces su positivo es can. Y el pronombre viene siendo I. Entonces quedaría de esta forma la tag question. I can't play soccer. Can I? Yo no puedo jugar soccer, ¿verdad? Esperamos que haya quedado lo más claro posible en este video tutorial. Gracias. Somos el CBT72 del plantel Andes.